El agente secreto fue una de esas sorpresas que te dan las nominaciones cada año. Pude presenciar su breve paso por los cines de mi ciudad y sin duda salí maravillado de la sala. Una película que me costó horas de reflexiones y una segunda vista para poder captar lo que me quería contar. E incluso creo que en este ensayo dejaré muchas otras cosas por fuera que al momento no puedo ser capaz de plasmar. La película gira en torno de Marcelo, cuyo nombre real es Armando, quien viaja a su ciudad natal, Recife, mientras se encuentra huyendo de su pasado, más precisamente de la persecución política que sufre. El propósito de su viaje es principalmente reunirse con su hijo pequeño. La película funciona en diferentes tiempos. Se nos muestra el pasado de Armando cuando éste cuenta su historia en Sao Paulo. Lo acompañamos en su regreso a Recife y en nuestro tiempo se nos muestra cómo esta historia está siendo desentrañada por alguien que reconstruye su vida a partir de unos cassettes de audio que son grabados cuando Armando cuenta su pasado. Los temas y la historia que se seguirá desenvolviendo a lo largo de sus 2 horas y media de duración exploran más a profundidad una diversidad de temáticas, las cuales abordaré una por una a continuación. La cinta está ambientada en el Brasil de los años 1970. En esta época, el país atraviesa una dictadura militar donde la corrupción y la impunidad son la norma. A lo largo de la película se nos presentan diferentes enfoques alrededor de la corrupción, desde el departamento de policía de la ciudad de Recife hasta un poderoso hombre de negocios que tiene el poder de hacer desaparecer a quien le plazca, en este caso a nuestro protagonista, Armando. La corrupción se divide en varios niveles durante toda la película. Es una constante debido a que tiene muchas formas y se distribuye por toda la sociedad de diferentes maneras. Es algo que nace en la cima y se riega hasta llegar a la base de todo. Vemos cómo un caso mediático es manipulado por la policía para favorecer a la persona acusada, quien resulta ser alguien de las altas esferas. Presenciamos cómo un hombre de negocios es capaz de usar su poder para eliminar a quien él desee. E incluso tenemos actos menores como un dependiente de un hospital aceptando dinero a cambio de su silencio. Todo esto nos habla de una esfera de corrupción espesa que tiene a la indiferencia como su base, cómo la represión hace que las personas se acostumbren a vivir bajo la corrupción de forma progresiva y crea un estado donde no existe un lugar seguro. La película gasta muchísimo tiempo en retratar a la corrupción como el centro de esta historia, el cómo si este fenómeno no existiera, todas las personas involucradas vivirían una realidad diferente, cómo afecta las vidas de los inocentes y resalta cómo quienes están en la cima son los que se benefician de toda esta macabra estructura retratada magníficamente en todo este largometraje. El cine, como espacio y medio, tiene una suma importancia dentro de la película. El director Kleber Mendoza se declara a sí mismo como un gran cinéfilo. Rinde culto al cine no solo como un arte, sino como un espacio y una forma de expresión que mueve las masas. Como el cine es capaz de infiltrarse y reflejarse en una sociedad, evocar sus problemas, su situación y servir como un retrato reconfortante o crudo de nuestra propia realidad. El director usa muchos recursos sacados del western y del cine serie B y los pone a su uso a la mejor capacidad para hacer entender que este medio es versátil y efectivo a la hora de contar una historia. Usa diferentes elementos sacados de géneros tan apartados del thriller político que es una maravilla verlos en la película y que funcionen a un nivel tan espectacular. Sin ir más lejos, el inicio de la película es sacado de un western pausado y preciso, y toda la secuencia de la pierna peluda es sacadísima del cine serie B al estar animada con stop motion y ser una secuencia tan inverosímil. La famosa película de Steven Spielberg, Tiburón, es referenciada en diferentes ocasiones y de alguna manera celebrada al ser plasmada en el largometraje, pero tiene razón de ser en la historia que estamos viendo. Al mismo tiempo que la película es proyectada en cines de Recife, un tiburón fue encontrado con la pierna de una persona dentro de sus fauces. La misma película nos explica que los desaparecidos son arrojados al mar por la policía y es aquí donde todo toma sentido y se nos crea una relación con la aclamada cinta de Spielberg, cómo los miedos y situaciones cinematográficas son capaces de trasladarse y reflejarse con la realidad y al mismo tiempo se retroalimentan en una narrativa conjunta. Esto es un fenómeno que ocurre con todas las películas y en esta lo vemos reflejado de una forma excelente.
diría que es el último pilar de la cinta. Aunque la conexión emocional no es uno de los temas principales, es sin duda el que más fuerte puede llegar a tocar el corazón del espectador. Uno de los ejes centrales de esta historia es la relación padre-hijo que tiene Armando con su hijo Fernando, quien al ser muy pequeño vemos cómo le comenta a su padre que está empezando a olvidar a su mamá. Esto, al mismo tiempo, le trae calma, cura una tristeza que para un niño debe ser muy profunda y nos muestra cómo a veces recordar puede ser doloroso a través del trauma y que en ocasiones es más fácil olvidar para atravesar el dolor. Sin embargo, al mismo tiempo vemos la perspectiva de su padre. Armando le dice que su madre siempre estará con ellos siempre y cuando sean capaces de recordarla, sean capaces de mantener su recuerdo vivo en sus mentes, ella siempre estará presente en su vida. La muerte de Armando juega un gran papel en este aspecto, retratando cómo durante la dictadura la muerte era trivializada y borrada. En la última parte de la cinta vemos como Flavia, que es la persona dentro de la película por la cual revivimos la historia de Armando, tiene una conversación con un Fernando ya adulto. En esta, el niño, que ahora es un hombre, dice que no lidia con la muerte de su padre de una buena forma y admite que la investigadora lo recuerda mucho más que él, cual es una confesión bastante triste que retrata no solo un trauma personal, sino también las miles de historias de un país. El final es un poco amargo. Mediante la conversación de estos dos personajes muestra escenarios sobre tener o no memoria. Fernando retratando el olvido como un escape doloroso y que predispone a una sociedad a repetir los mismos errores. Por otro lado, Flavia representa que tener conciencia sobre el pasado, aunque sea complicado, a partir de ello se puede construir un mejor futuro.